Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 60 del curso de jQuery. En este tutorial vamos a seguir con nuestro proyecto y vamos a ver la parte de editar usuario. En el tutorial anterior vimos cómo tan fácilmente utilizando Ajax y también utilizando un archivo PHP hemos logrado insertar registros a nuestra base de datos. Ahora nos toca recuperar esos registros de la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, para recuperar la información de un usuario dentro de una tabla en la base de datos es importante tener un ID de acceso. En este caso vamos a utilizar la ID de identificación que cada usuario tiene de forma única. Acá en la tabla podemos ver que tenemos los IDs de los usuarios. Entonces lo que necesitamos es recuperar primeramente la ID de usuario y esto ya lo estamos haciendo en nuestra tabla. Si volvemos al diseño, vamos a ver que acá en el while con PHP en la última parte ya teníamos dos enlaces, un enlace editar y un enlace eliminar. A cada uno habíamos asignado ya una clase, pero también hemos asignado una ID y esta ID es igual a la ID que recupera de la base de datos, o sea que ya tenemos el ID del usuario en estos dos enlaces. La cuestión ahora es acceder a este ID y hacer una consulta en la base de datos. Así que vamos a volver al script y de momento no vamos a ingresar a la parte de editar usuario, vamos a ingresar cuando hemos recuperado y hemos modificado los datos del usuario. Entonces vamos a ir más bien al evento clic que se dispara cuando hacemos clic en el enlace editar, en este caso acá. Cuando hacemos clic ya debería de recuperar el formulario con toda la información del usuario seleccionado. Entonces vamos a hacer esto. De momento en el editar simplemente mostramos el diálogo, pero antes de mostrar el diálogo vamos a recuperar la información del usuario. Para esto vamos a utilizar una función que es de atributo que nos permite recuperar el valor de un atributo específico. Para esto vamos a crear una variable que vamos a llamar ID, la cual va a contener el ID del usuario. Vamos a llamar a this, estamos diciendo de este elemento que yo estoy haciendo clic, de este elemento me recupere punto attribute, me recupere el valor del atributo ID, de esta manera. Con esto entonces me va a recuperar la ID del usuario actual donde yo he hecho clic. Así es como vendría a traducirse esto. Una vez recuperado, para verificar si realmente está recuperando, vamos a utilizar un simple alert, donde vamos a mostrar el valor de ID. Entonces guardamos, actualizamos, y acá vamos a hacer clic en el primero que tiene una ID 1. Me debería mostrar 1. Me muestra 1, está bien. Voy a otro, me muestra 10, está bien. Voy al último que es 20, me muestra 20. Esto indica que realmente está recuperando el ID del usuario. Ahora con este ID nosotros debemos buscar en la base de datos la información del usuario. Para esto sí o sí vamos a utilizar Ajax. Así que vamos a Ajax, abrimos y cerramos llaves. Acá adentro vamos a configurar las opciones. Tenemos URL, dos puntos, a qué URL se va a mandar la petición. En este caso se va a llamar editar.php, coma, type, qué tipo de petición será post, data type. En este caso, como va a retornar información del lado del servidor, vamos a utilizar JSON. Y en data vamos a enviar la ID del usuario. Como solamente es un solo valor, vamos a abrir y cerrar llaves, comillas simples. Vamos a enviar un atributo ID, cuyo valor será ID. De esta manera. Vamos a utilizar la función down y vamos a crear una función anónima. Como vamos a recibir información del lado del servidor, sí o sí debemos utilizar una variable. Puede ser cualquiera la variable. En este caso voy a utilizar data. Abrimos y cerramos llaves y cerramos con punto y coma. Acá adentro lo que vamos a hacer
será asignar el valor que nosotros recuperemos desde el servidor. Una vez que recuperemos la información de la base de datos, tenemos que asignarle a nuestro formulario de editar. Tenemos que llenar automáticamente todos los campos con la información recuperada. Para esto vamos a volver a nuestra interfaz y en nuestro segundo formulario vamos a asignarle un ID. Así que vamos a colocar aquí ID, por ejemplo usuario, ID nombre, email, y el password generalmente no se debe mostrar, ya que por algo tenemos la opción de cambiar por una nueva contraseña. Entonces solamente vamos a asignar el ID a los campos que vamos a llenar automáticamente en la base de datos. Entonces volvemos al script, ya hemos asignado el ID. Bien, hasta acá ya tenemos nuestro Ajax y ahora nos falta crear el archivo editar.php. Así que vamos a ir a nuestro directorio, damos en New File y guardamos como editar.php. Guardamos y acá abrimos y cerramos las etiquetas de PHP. Lo primero que hacemos siempre será incluir nuestra conexión, así que vamos con include conexión.php. Una vez incluido, vamos a crear una variable de conexión que va a ser igual a la función que retorna, que es dbConnect, y vamos a recuperar la ID que estamos enviando del usuario. Vamos a llamarlo igual a la variable. Como estamos enviando por método post, vamos a usar el método post ID. Lo siguiente será crear nuestra consulta. Damos en select, seleccionar todos los campos from de la tabla usuarios, si where ID sea igual a la ID que se está enviando. De esta manera. A continuación vamos a crear una variable la cual va a almacenar todos los datos que son devueltos de la base de datos. Vamos a llamar esta variable result. Va a ser igual a nuestra conexión. Accedemos al método query y le pasamos la consulta. Vamos a crear una variable auxiliar llamada datos, que va a ser igual a un array, y vamos a crear un bucle iterativo que va a ir llenando este array. Creamos un while, creamos una variable round que va a ser igual a result y accedemos a su vez al método fetchAssoc. Con esto el bucle va a iterar de acuerdo a la cantidad de datos que tenga este usuario. Y vamos a asignarle a la variable del tipo array datos, que va a ser igual al resultado que devuelva por cada iteración. Entonces sería round. Y finalmente, una vez llenado esta variable del tipo array, sí o sí debe ser array, porque vamos a empaquetarlo después en formato JSON. Entonces damos un echo y utilizamos la función JSON_encode. Y dentro de esta función tenemos que pasarle sí o sí una variable del tipo array. Como ya tenemos llenado esta variable del tipo array datos, pues se está cumpliendo las exigencias de esta función. Y con esto ya tenemos básicamente los datos del usuario totalmente formateado en formato JSON. Una vez que se devuelve ya los datos del usuario en formato JSON, tenemos que asignar sí o sí a nuestro formulario editar a cada campo de acuerdo al valor que va recuperando. Esto lo vamos a hacer en la función down. Así que vamos a empezar entonces. Tenemos usuario.val para añadir un valor y acá vamos a utilizar la variable data. Esta variable data ahora contiene todos los datos del usuario en formato JSON, en formato array. Entonces vamos a colocar data, vamos a acceder a la posición 0 del array, punto, para acceder al valor de ese campo, en este caso al campo
que se está recuperando de la base de datos. Tenemos el campo ID, el campo usuario, el campo nombre, el campo apellido y así. Entonces vamos a colocar punto usuario. Este nombre que estamos colocando después del punto debe ser el mismo que el campo en la base de datos. Damos en punto y coma y lo mismo vamos a ir haciendo para los demás elementos. Así que voy a copiar acá algunos de esta forma. Y finalmente vamos a cambiar esto de posición y vamos a colocarlo dentro de la función down. Una vez que se ha recuperado toda la información del usuario y se ha llenado al formulario editar, recién va a mostrar la ventana de diálogo de actualizar ya con los datos llenados. Si guardamos y actualizamos, vamos a probar con cualquier usuario. Por ejemplo, acá ya me sale llenado, Juan Contreras, bueno, todos sus datos de esta manera. Para verificar si realmente está funcionando sus peticiones, van a utilizar las herramientas que nos provee el navegador. En este caso en Firefox, haciendo clic derecho en inspeccionar elemento, nos va a salir en esta parte de abajo varias herramientas que nos van a servir muchísimo. Vamos a ir a la opción de red, vamos a recargar y vamos a ver todas las peticiones acá que se están haciendo en este momento. Si hacemos clic por ejemplo en editar, vemos que se ha llamado a un archivo llamado editar y que se ha llamado utilizando el método post y que ha devuelto un código 200 indicando que sí se ha encontrado el archivo y que la petición se ha llevado satisfactoriamente. Acá nos indica la ruta donde está ese archivo. En parámetros, por ejemplo, nos muestra qué parámetro hemos enviado. En este caso habíamos enviado solamente el ID del usuario. ¿Y qué respuesta hemos recibido del lado del servidor? Hemos recibido una respuesta en formato JSON, un objeto el cual contiene varios valores. Entonces con esto van a revisar. Si por ejemplo vamos a volver al código y voy a cambiar, en vez de editar, voy a colocar editaré, vamos a actualizar, vamos a ver que si hago clic no sucede nada y vemos que acá en red nos muestra un código 404 not found. Quiere decir que no ha encontrado la ruta de ese archivo. Acá nos indica dónde se llamó, no hemos recibido una respuesta, objeto no localizado. Bueno, esto es una respuesta del servidor. Entonces esta herramienta va a ser muy útil a la hora de poder corregir algunos errores que generalmente son errores del tipo typeo. Bien amigos, hemos llegado al fin de este tutorial. En el siguiente tutorial seguimos con más del proyecto.